Hola, buenos días. Hola. Buenos días. ¿Se ve la imagen? Hola. Ya, gracias. Gracias. Bueno, nos toca el tema 8 con ustedes, ¿no? Hola. Sí, ingeniero. Bueno, entonces vamos a ver las propiedades hidráulicas del suelo. Bueno, el flujo de agua, bueno, ustedes conocen de hidráulica ya esto. Los flujos pueden ser turbulentos o laminares. Dentro del suelo siempre estamos dentro del régimen laminar. Muy rara vez dentro del régimen turbulento, especialmente cuando se trata de en zona con pendientes, ¿no es cierto?, bastante abruptas, entonces sí puede haber un escurrimiento turbulento. Pero normalmente todo es laminar. El agua siempre está en movimiento en el suelo, nunca está estático. Entonces, por esa misma razón, cuando el suelo está en movimiento, si ustedes se fijan, si hacen un pozo de agua, por ejemplo, ustedes tienen los filtros del tubo, pero sin embargo, ni por más que no lo utilicen, con el tiempo hay digamos, este incrustamiento de sales. ¿A qué se debe? Justamente porque el agua está en movimiento continuamente, se está moviendo, está pasando por el agua y digamos, con llanuras, y por consiguiente va dejando sales. Entonces, por eso es siempre el suelo, el flujo en el suelo siempre existe, dentro de velocidades muy bajas, ¿no es cierto? Bueno, para poder reconocer, ¿no es cierto?, el límite entre el flujo laminar y el turbulento, tenemos justamente lo que se llama la velocidad crítica, ¿no es cierto? La velocidad crítica, según Reynolds, obedece a esta fórmula. 36 sobre 1 más 0.033 T es grados centígrados en temperatura en grados centígrados, más 0.022 por T al cuadrado, 1 sobre D. Este D es el diámetro del conducto. Entonces, por eso justamente, cuando hacemos la permeabilidad, siempre vamos a referir a una temperatura de 20 grados centígrados. Bien, ahora, debido a los problemas que surgen justamente por filtraciones en los suelos y las excavaciones que se realizan, en todo lo que es, digamos, excavación, siempre existe un problema de flujo de agua. Lógicamente, las condiciones en un suelo, para que haya flujo, el suelo tiene que estar. Si no hay saturación, no hay flujo. Una partícula de un punto a otro tiene que haber pérdida de carga. Entonces,
cuenta todos estos factores, ¿no es cierto? Y los problemas que había en algunas obras, partiendo de su ecuación, de la ecuación de la continuidad, determina el coeficiente de permeabilidad. Entonces, ¿qué dice? El flujo de agua a través de medios porosos es de gran interés en la mecánica de suelos y nos permite determinar las propiedades que un suelo presenta al permitir el escurrimiento del agua a través de él, siendo su grado de permeabilidad expresado numéricamente por el coeficiente de permeabilidad que tiene unidades de velocidad, longitud sobre pi. Y esas son las unidades de permeabilidad. Bueno, el conocimiento de la permeabilidad de un suelo es de importancia en diversos problemas prácticos de ingeniería, tales como drenajes, rebajamiento de niveles de agua, asentamientos, filtraciones, etc. ¿A qué se está refiriendo esto? Por ejemplo, seguramente ustedes han visto la construcción de tanques de agua que hace Sabapac, porque en los días no hace tanques elevados. Realmente los tanques están enterrados. Bueno, a veces esos tanques están a 5 metros o 4 metros de profundidad. Entonces, el nivel de agua, en cambio, está a 2 metros. De la superficie del terreno está a 2 metros. Entonces, ¿cómo hacen para poder hacer esa obra? ¿Cómo creen que hacen? A ver, jóvenes, contéstenme a ver. ¿Cómo creen que hacen la excavación con presencia de agua? Supongamos que ustedes tienen que hacer un sótano a 4 metros y ustedes tienen nivel de agua a 2 metros. ¿Qué harían para hacer la obra? ¿Cómo solucionan? Se acaba y hay que bombear constantemente. Hay que bombear. Pero si usted bombea, 2 metros bajar es bastante, ¿verdad? Va a bombear con todos los sedimentos porque no va a poder bombear. Eso es lo que justamente comúnmente se hace. Cuando hay presencia de agua se ponen 2 turriles, ¿no es cierto? Por donde se hace un hueco y luego se pone la bomba y están bombeando, pero sin embargo están llevando sedimentos. Estos sedimentos finos, pero están bombeando agua turbia. Pero esa turbia, ¿a qué se debe? Hay transporte de material fino. Entonces el agua está acarreando ese material fino de las zonas aledañas y desestabilizando el suelo. Si usted tiene una edificación, supongamos que usted va a hacer un sótano y tiene un edificio alto al lado, nada raro que por hacer su excavación ha sacado tanta agua, ¿no es cierto?, que ha desestabilizado al vecino y por tanto va a tener asentamientos en la estructura del vecino. Y generalmente ocurren esas cosas. Y entonces a veces, ¿no es cierto?, hay que aprovechar hacer, como dice, sacar agua, pero se puede hacer pozos a mayor profundidad, de diámetro de 4 o finalmente se hace de 4 pulgadas, y se hacen varios pozos y luego se coloca una bomba sumergible y con la bomba sumergible se bombea para que baje el nivel freático. Entonces cuando bajamos el nivel freático, entonces no hay agua, hay humedad, pero no hay agua y puede trabajar tranquilamente. Entonces, si usted va a sentar a 4 metros, dígame, tiene 2 metros de agua, entonces, ¿qué va a hacer? Seguramente va a tener que bajar por lo menos un nivel de agua a 6 metros. Pero, lógicamente, el pozo de agotamiento tiene que ser más profundo. Se coloca a veces varias bombas, puede colocar 4 o 3 bombas, ¿no? Y luego baja el nivel freático, terminan el trabajo y una vez termina el trabajo ya no bombean, por consiguiente el nivel va a subir, pero sin embargo ya está hecho la estructura. O sea, todos los muros de contención ya están hechos. Entonces no hay problema, pueden seguir trabajando. De ese modo, entonces, pero para eso hay que hacer trabajos adicionales, ¿no es cierto? No es lo mismo que cavar un suelo que no tenga agua. Donde hay agua hay problemas serios. Bueno, también, ahora lógicamente, si ustedes, como les decía, por ejemplo, si yo acá saco agua y tengo un vecino con su estructura, pues me va a causar asentamientos. ¿Por qué? Porque estoy sacando agua de los poros y por consiguiente aumenta la presión, mejor dicho, la presión efectiva y entonces va a haber asentamientos. Ahora, si hago igualmente un sótano, una excavación cualquiera, no siempre sótano, puede ser un muro de contención. Bueno, si no regulo el efecto de filtraciones, voy a tener agua que va a estar goteando por las paredes o agua saliendo del piso. Eso todo causa justamente el movimiento del agua.
Entonces, para solucionar, Darcy justamente plantea la solución de la permeabilidad basándose en su ecuación. El Q es el caudal, ¿no?, de velocidad sobre tiempo. Pero sin embargo también dice que K, coeficiente de permeabilidad, el A es el área transversal por donde atraviesa el flujo y es la gradiente hidráulica. ¿Y qué es la gradiente hidráulica? Justamente la gradiente hidráulica es la pérdida de carga. Fíjense aquí, estamos haciendo, aquí podemos ver. La pérdida de agua, estamos aquí, este es H1 menos H2 sobre L. Esta es la gradiente hidráulica. Entonces la pérdida de carga, el punto de mayor energía o de menor energía, de la pérdida de carga, dividido entre la longitud de recorrido de la partícula de agua, eso es la gradiente hidráulica. Bueno, entonces Darcy hace lo siguiente, para demostrar esta situación. Bueno, aquí tiene un suelo con una área transversal A y una longitud L. Luego tiene dos tubos, una de una presión alta, otra de menor presión. Esta presión está expresada en columnas de agua. Esta expresión dividida entre el peso específico del agua nos da columna de agua. Entonces la presión del agua también se expresa en columnas de agua, se expresa en atmósferas o en bares. Y igualmente aquí estamos en un punto de menor presión. Entonces, bueno, entonces la demostración es la siguiente. Aquí tengo desde acá, tenía H1, acá, y luego tengo H2. Entonces la pérdida de carga es H1 menos H2. Bien, entonces tengo un punto aquí de mayor presión y otra de menor presión. Bueno, entonces basándose en esta ecuación, lógicamente, Darcy plantea lo siguiente. U A por B por T, su ecuación inicial. Y luego la velocidad es igual a K por I. Entonces, emplazando estas expresiones en la fórmula que vimos acá, P despeja que K es igual a Q sobre A por I por T. Entonces, cuando habla K sub T, está refiriéndose a una temperatura cualquiera. Pero, sin embargo, el coeficiente de permeabilidad es conveniente siempre referirlo a 20 grados centígrados de temperatura. Entonces, en ese caso, este valor de esta ecuación, la 126, esta ecuación de aquí, afectamos por un factor de corrección por temperatura, por un coeficiente alfa. Y alfa no es más que la viscosidad del agua a una temperatura cualquiera, sobre la viscosidad del agua a 20 grados centígrados. Eso es alfa. Bien. Pero, entonces bien, entonces, el Darcy, como decía, ¿no es cierto?, que Q es el gasto, en este caso no es caudal, gasto, es un volumen de agua dividido entre el área por I, que es adimensional, por el tiempo de escurrimiento del agua. Eso entonces coeficiente de permeabilidad. Pero ¿cómo lo definimos a la permeabilidad? La permeabilidad es la facilidad que tiene un suelo de hacer atravesar un fluido a través de sus vacíos. Eso es permeabilidad. Un suelo puede ser poco permeable, medianamente permeable o muy permeable. Entonces, el concepto de permeabilidad a veces también hay que vernos. Por ejemplo, supongamos que ustedes estuvieran haciendo una cancha de fútbol. ¿Qué suelo pondrían a ver para poner césped? ¿Que sea permeable o impermeable?
En un caso, ¿pondría en arcilla o pondría en arena? Esa es la pregunta. Alguien me dice, bueno, pues, hágame una cancha de fútbol. Y la cancha es para alquilar. ¿Y cómo harían en la cancha? Un suelo permeable, colocaría arena. Exactamente. Tendría que colocar una arena. Y por más que haya arcilla, usted coloca arena encima, una capa, con una pendiente determinada, para que el agua escurra hacia la parte lateral y mediante los tubos agujereados con una pendiente hace un colector y recoge el agua que está saliendo de la cancha. Y encima de la arena coloca una capa de suelo vegetal para colocar la grama. Entonces, en un momento determinado llueve, a la media hora, una hora, está listo para jugar otra vez de fútbol. ¿Por qué estamos haciendo? Aprovechando justamente la permeabilidad del suelo. Ahora, si queremos hacer una obra para almacenamiento de agua, ¿qué suelo será? ¿Cuál será conveniente usar en ese caso? Pónganse que ustedes le dicen, bueno, Sabapán, le dice, bueno, señor, aquí voy a las aguas hervidas, voy a hacer un tratamiento, oxidación de las aguas hervidas. ¿Qué tipo de suelo utilizan para su líquido? En ese caso sería una arcilla lo más pura posible para que sea lo menos permeable posible. Exactamente. Entonces se pone una capa de arcilla debidamente compactado para que no haya contaminación a los acuíferos y tampoco a las zonas aledañas, ¿no? Entonces tiene que ser una arcilla compacta, ¿no es cierto? Que evite que sea de una permeabilidad muy baja. Como ven, entonces, ese concepto de permeabilidad es bastante, ¿cómo puedo decir? ¿En qué caso vamos a usar un suelo bien permeable o suelo poco permeable? Va a depender de los casos. Muy bien. Entonces, Darcy, con esta ecuación que calculó, con esta, determina el coeficiente de permeabilidad. Pero ahora, para determinar ese valor de corrección por temperatura, es esta, puede tomar los siguientes valores. Por ejemplo, si ustedes no conocen la viscosidad del agua, ustedes no tienen a mano un libro especializado, entonces, ¿qué hacen? Según Helmholtz, la viscosidad del agua está en función de la temperatura. Entonces, esta formulita es válida en fórmula empírica, 0.0178, 1 más 0.033 por T, este T es grados centígrados de temperatura, más 0.022 por T al cuadrado. Con esto pueden calcular la viscosidad del agua a cualquier temperatura. Bueno, y la temperatura del agua a 20 grados centígrados ya tienen un valor que es, entonces si la temperatura que están trabajando es 20 grados, entonces se hace 1, entonces no necesita corrección, pero si no, van a hacer corrección por temperatura. Ahora, si no, directamente calculan el coeficiente de viscosidad, que es ese valor de alfa que les estoy hablando. Entonces, toman una temperatura, supongamos que sea 30 grados. Trajen hasta encontrar esta curva de acá, vienen aquí y ya el coeficiente de viscosidad, o sea, la corrección por temperatura que estamos hablando, es 0,8. Entonces, el valor de K sub T multiplican por 0,8 y eso es el coeficiente de permeabilidad referido a 20 grados centígrados. Bien, entonces hay métodos para determinar el coeficiente de permeabilidad. Los métodos hay varios, por ejemplo, estoy hablando, estos trabajos en laboratorio, también hay trabajos en el campo. Entonces, los métodos directos son los siguientes. El más usado determina la permeabilidad en el laboratorio, es el termómetro de carga variable. También el termómetro de carga constante. Esto se hace en laboratorio. Después tenemos la prueba directa de permeabilidad de los suelos en sitio. Y bueno, acá van a insertar la inciso ABCD. Pongan la prueba de permeabilidad mediante el método de Lefranc. L-E-F-R-A-C. Frank.
de Lefranc. Eso es para suelos granulares. También un ensayo en sitio. Después el otro es el método de Leuillon. Se escribe L-E-G-O-N, Leuillon. Ese método es aplicado para rocas, para determinar la permeabilidad en rocas. Si las rocas están fracturadas, lógicamente que va a tener bastante permeabilidad. Si estamos haciendo una represa y queremos determinar su valor de permeabilidad, la permeabilidad que le va a permitir que entonces si hago una represa, lógicamente por las presiones, por la altura del agua, va a haber altas presiones y por consiguiente va a haber pérdida por filtración de agua. Entonces, si la roca está totalmente fracturada, entonces hay que hacer un tratamiento. Para eso se hace el ensayo de Leuillon, que es un coeficiente que se determina en el campo. Bueno, iremos paso a paso, después les voy a explicar grosso modo, ustedes van a hacer como tarea esos dos ítems, que es el D, ABCD y E, inciso E. Repito, entonces la tarea es determinación de la prueba de permeabilidad por el método de Lefranc. Uno. El otro es el método de Leuillon. L-E-G-E-O-N, Leuillon. Eso para rocas. Esos ensayos se hacen en el lugar, en el sitio, no en el laboratorio. Lo que se hace en este ensayo en el laboratorio son estos dos. También hay otros más que se deben ver, pero esos son métodos indirectos. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo se hace el ensayo. También tenemos los métodos indirectos, que son cálculo a partir de la curva granulométrica, cálculo a partir de la prueba de consolidación y cálculo con la prueba horizontal de capilaridad. Ahora vamos a ver la determinación de la permeabilidad mediante el permeámetro de nivel variable. Esta ecuación que ven aquí, la ecuación 131, sale de la ecuación general, que es esta de acá, que hace, perdón, así, esta. Sale de esta ecuación. Esta es la ecuación principal. Bien, entonces, ¿qué significa este coeficiente? Este A minúscula es el área transversal de la bureta. Esta es una bureta. La bureta es un tubo de vidrio, según le conocen ustedes en laboratorio, un tubo de vidrio ya calibrado, está marcado en ml, en centímetros cúbicos o mililitros. Bien, eso es la bureta, es el área transversal de la bureta. L es la altura de la muestra. Este es un permeámetro de nivel variable. El área es esta parte del cilindro que se coloca, esa es la área, donde va a recorrer la partícula de agua, desde aquí hasta acá. Y A es el área transversal de la muestra que está dentro del cilindro. T es el tiempo que tarda en difudirse una cantidad de flujo desde un punto determinado hasta otro punto, en este caso desde H1 hasta H2. Es el tiempo. Logaritmo de H1, que es la altura 1, y H2, logaritmo 2. Aquí está la pérdida de carga. Entonces, el ensayo consiste en lo siguiente. La ventaja de este ensayo es que permite hacer pruebas para diferentes tipos de suelos. Podemos hacer de muestras remoldeadas y de suelos inalterados. Y también podemos hacer permeabilidad de diferentes densidades, porque justamente la ventaja que tiene este método utiliza los mismos cilindros del Proctor de hacer de compactación del suelo. Hay cilindros de 6 pulgadas o de 4 pulgadas, también hay otros cilindros de menor diámetro. Pero la ventaja, como les decía, y pues supongamos, si ustedes tuvieran que hacer un entierro sanitario, digamos, de residuos sólidos, Normandía, digamos. Bueno, la arcilla que están usando para colocar los residuos sólidos seguramente va a tener, por así decir, 1.8, digamos, gramos por centímetro cúbico es su densidad. Entonces yo en el laboratorio puedo compactarlo hasta esa densidad.
y hacer la prueba de permeabilidad con esa densidad. Pues me va a dar una permeabilidad para esa densidad. Pues por eso esa es la ventaja, ¿no? de que el cilindro. Ahora, si quiero hacer de muestra inalterada, ¿qué hago? Como es un cilindro de compactación esto, entonces le coloco un anillo en el mismo molde con los bordes afilados, ese anillo. Y luego, a través de un gato hidráulico, puede ser un camión, lo que sea, y le pongo gato y este cilindro se va a hundir. Al hundirse, lógicamente, estoy metiendo al suelo este cilindro. Lo saco con una pala el cilindro enterrado y enlazo aquí, enlazo acá y ya tengo la muestra contenida en el cilindro. Luego, esa muestra lo coloco en la base del termómetro y lo tapo también con el termómetro y hago el ensayo de muestras inalteradas. Bien, básicamente, entonces, este cilindro o termómetro es un cilindro como le decía, hay 4, hay de 6 y también hay de otros diámetros, depende del fabricante. Pero es mejor siempre tener un cilindro de compactación. ¿Por qué? Porque nos permite hacer diferentes densidades de la permeabilidad. Bien. Entonces, ¿cómo se procede a hacer con este ensayo? Supongamos que tengo una muestra contenida en el cilindro, en esto. La muestra está aquí adentro. Entonces, aquí tiene una base, lógicamente de metal, pero internamente tiene una piedra porosa. Y unos tornillos aquí que cierran herméticamente la base con el cilindro. El agua no tiene que salir por ningún lado. Y a través de esta piedra porosa, aquí encima se coloca una malla equivalente a la malla número 200 y se coloca un papel filtro para que no se tapone los orificios de esta piedra porosa. Y luego, lógicamente, aquí tenemos un grifo que se colecta agua, lo que está escurriendo justamente la piedra, y sale el agua por aquí. Y se observa qué cantidad sale de agua por unidad de tiempo. Además se coloca aquí un termómetro para medir la temperatura. Entonces, previo a eso, sigamos esto. Luego aquí tengo una tapa del termómetro que también cierra herméticamente esto con los pernos que tengo aquí. Y luego tengo encima un orificio con un pequeño tubo. Ese tubo sirve para, como voy a saturar la muestra, entonces voy a colocar una manguera de aquí y voy a meter agua por acá para saturar. Y también voy a llenar esta bureta aquí, el agua va a entrar por acá. Por ambos lados voy a saturar. Pero al saturar, entonces el agua va a ocupar los espacios vacíos aquí en el suelo. Y por tanto el aire desplazado tiene que salir por este tubo, este tubito. Puede salir el aire. Y luego tengo una válvula aquí, ¿no es cierto?, que me permite meter agua por acá. Muy bien, entonces, pero el tubo está totalmente, ¿cómo le puedo decir? Sin que haya escape de agua de ningún lado. Bueno, entonces ya que una vez que sature el suelo, este tubo, tapo este tubo y tapo esta válvula. Aquí la válvula de salida. Y empiezo a hacer. Simplemente me pongo un punto de referencia, ya sea la mesa o cualquier punto, mido con una regla, voy a tener una altura H1. Anoto H1, tiempo igual a 0. Porque quiero tener este valor, tiempo, y este valor, H1 y H2. Bien, marco eso y luego con un cronómetro empiezo a medir el tiempo, abro esta válvula, el agua empieza a salir y paro en un punto determinado. Le marco H2. Entonces el tiempo que tardó de bajar de un punto hasta otro punto es este tiempo de aquí.
Cuando es suelo granular, se hace 2 o 3 ensayos y se promedia el tiempo. Pero si es arcilla, no va a permitir, es porque solamente al saturar vamos a tardar más de 20 días en saturar. Entonces, ahí se hace solamente un ensayo. Pero en arenas podemos hacer en 2 ensayos, 3 ensayos y lo promediamos el tiempo. Bien, entonces, controlamos la cantidad de agua que sale, ¿no es cierto? Y luego tenemos ya como dato, H1, H2, dije yo que para H1 es para un tiempo igual a 0, H2 para un tiempo T igual al tiempo de ensayo, que está aquí. L viene a ser la altura de la muestra, A es el área transversal por donde atraviesa el agua, y L es la altura de la muestra, y A minúscula es el área transversal de la bureta. Bien. Con todos los datos, entonces hacemos el cálculo. Esto nos está diciendo K sub T. Pero este K sub T, para corregirlo a 20 grados centígrados, voy a afectar por un coeficiente alfa. Vuelvo a repetir, alfa no es más que la corrección de la viscosidad del agua a temperatura cualquiera sobre la viscosidad del agua a 20 grados centígrados. Eso es alfa. Bien, entonces con esto determino la permeabilidad. Ahora, el otro caso es el siguiente. Termómetro de nivel constante o carga constante. Aquí ya estamos llamando a nivel constante. ¿Qué es este? ¿Por qué dice constante? Porque justamente, fíjense que tengo la altura del nivel de agua, aquí tengo un tubo, y aquí está la muestra, y aquí tengo mi recipiente, que también es un tubo, de menor altura, porque aquí tiene que estar con mayor altura, aquí es menor altura, entonces para que haya movimiento del agua tiene que haber pérdida de carga. Entonces, esa pérdida de carga es H1 menos H2 es GTH. Entonces, en este caso, utiliza este coseno, K sub T. Q es la cantidad de agua que sale en este recipiente por unidad de tiempo. Ese tiempo es este de aquí. El A es el área transversal, donde está colocado aquí la muestra. Y el gradiente hidráulico, pues va a ser este H dividido entre este L, es el gradiente hidráulico, que es este de acá. Tiempo, el tiempo que tarda en escurrir una cierta cantidad de agua en este recipiente. Este es método fácil. Lógicamente aquí también vamos a tener un termómetro que vamos a colocar para medir las temperaturas, hacer la corrección por temperatura. Este método es válido solamente para suelos granulares, no para arcillas. Porque como estamos haciendo el nivel constante, aquí hay un grifo que está abasteciendo agua constantemente para que siempre se mantenga el mismo nivel, por eso se llama nivel constante. Y cuando hacemos la prueba, una vez colocada la muestra acá, se espera, ¿no es cierto? Se coloca agua hasta acá y se hace pasar durante varios minutos para que salga todo el aire atrapado en la muestra y recién hacemos el ensayo. Bien, ese sería entonces el método de nivel constante. Ahora, lógicamente, en los ensayos que estamos viendo, fíjense, estamos direccionando. El termómetro de nivel variable está asumiendo de que el movimiento del agua siempre es vertical. Aquí estamos diciendo también que el flujo es netamente horizontal. Y eso es mentira porque en la naturaleza hay en dos direcciones, vertical y horizontal. Entonces es uno de los efectos del ensayo. El agua dice, el agua influye, de que el agua que se usa en laboratorio es diferente. Lógicamente es agua con cloro, con todo lo demás, a una temperatura, qué sé yo, pero es diferente al lugar donde vamos a hacer una obra, es diferente. Pero a veces lo asumimos como valederos. Las muestras representativas también, ¿cierto? Puesto que la permeabilidad varía de trecho en trecho debido a la formación geológica del suelo.
Estamos haciendo una represa, para una represa, digamos, haremos un borde, pero después haremos al medio, después otro al borde. Pero vamos a asumir que uno es válido, tampoco no va a ser variar en cada trecho. Muchas veces en la base, digamos, del cierre de la represa, por ejemplo, hacen varios pozos, no solamente uno. Se puede hacer pruebas cada 30 metros. Pero de repente la represa tiene 500 metros, 600 metros, ¿sí? Entonces, también esas muestras varían de un lugar a otro. Eso tenemos otro defecto. Ahora dice, muchos suelos están depositados en capas aproximadamente horizontales de permeabilidad variable. También puede haber una orientación preferencial horizontal. O sea, no siempre, digamos, la permeabilidad va a ser en una sola dirección, sino en ambas. Y justamente, como lo que dice aquí, generalmente todas las partículas por gravedad caen, se precipitan, pero no van a quedar parados, digamos. Generalmente siempre se asienta en la parte más plana. Y por consiguiente facilita más el flujo horizontal que vertical. Por eso, la permeabilidad en sentido horizontal es mayor que la permeabilidad en sentido vertical. Ahora vamos a ver la prueba de permeabilidad en situ. Esta prueba se realiza en el mismo lugar de trabajo, realizando 3 perforaciones como muestra esta figura. Para poder utilizar las fórmulas para este caso, se deberá conocer la superficie libre o un nivel piezométrico, que es este. Nivel piezométrico o superficie libre. Para ello, se deberá realizar un pozo principal, que es este, y otros 2 pozos de observación. Este y este son pozos de observación. Y se procede a bombear hasta el caudal constante. Entonces colocamos una bomba aquí y procedemos a caudal constante durante 24 horas o tal vez más, pero mínimo 24 horas. Bueno, entonces, en este caso, vamos a hablar de 2 casos. Uno que es flujo no confinado y otro es flujo confinado. 2 casos. Entonces, para calcular el coeficiente de permeabilidad de un flujo no confinado es este esquema. ¿Por qué decimos no confinado? Porque justamente en la parte superior del estrato está el estrato permeable y aquí abajo está el estrato impermeable. Por eso se llama flujo no confinado. Entonces, ¿qué hacemos? Un pozo principal y pozo de observación. Entonces, de la boca de pozo principal a boca de pozo de observación se llama R2 y aquí R1. Las alturas igualmente, ¿no? De donde está cuando estoy haciendo el bombeo, entonces este nivel va a bajar. Entonces mide esta sonda y con respecto a eso, este es H1. Igualmente hago lo mismo aquí, este 2. Bueno, con esos datos me voy acá y determino la fórmula para poder determinar el coeficiente de permeabilidad. K es igual a Q sobre pi. Q es el caudal con la cual estoy bombeando una cierta cantidad de agua. Una velocidad constante y además durante varias horas. Logaritmo de R2 sobre R1. Entonces, logaritmo de la distancia horizontal R2 sobre R1. H2 al cuadrado menos H1 al cuadrado. Con eso calculo el coeficiente de permeabilidad para un flujo no confinado. Bueno, ahora, fíjense aquí, logaritmo en base n. Aquí logaritmo en base 10. Si utilizo este tipo de logaritmo, entonces tengo que multiplicarlo por 2.3. Hay que tener mucho cuidado, muchas veces en el examen confunden. Ponen un logaritmo, este logaritmo, pero sin embargo no lo multiplican por 2.3. El resultado será diferente. Entonces este caudal Q es la cantidad de agua que estoy sacando en forma constante durante muchas horas.
Y otro caso tengo para el flujo confinado. El flujo confinado es este. Aquí tengo el estrato permeable y encima, aquí tengo el estrato impermeable. Entonces mi flujo está, o sea, el acuífero está confinado por el estrato impermeable. Este tipo de casos da justamente los pozos urgentes. Si hacemos un pozo de agua, en este caso, puedo tener agua en su urgencia. ¿Qué es urgencia? No necesito una bomba para sacar agua. Sin necesidad de agua, va a salir el agua para arriba. Lógicamente, ¿eso a qué se debe? Justamente esta camada impermeable está impidiendo que el agua salga libremente para acá. Entonces, muchas veces esta camada impermeable viene de distancias lejanas y ahí está la recarga hidráulica del estrato permeable. Entonces, el agua está corriendo así, horizontalmente. Entonces, si le hago un orificio, lógicamente el agua va a tender a salir arriba hasta el nivel de mayor presión, otro de menor presión. Por eso hay surgencia, el agua sale. Es como hacer una manguera. Si lo levanto la manguera, en otro extremo lo quiere también salir a la misma altura. Es lo mismo. Entonces, por esa razón es que el agua sale solo. No necesita bombas. Para ese caso, y las alturas correspondientes a los acuíferos, desde el acuífero, digamos, del cono de la superficie libre del agua, en este caso aquí hasta abajo donde acaba el estrato permeable. Entonces se calcula este H1 y el H2. Y la fórmula para calcular eso va a ser igual a Q sobre 2pi por D por logaritmo L2 sobre L1, todo es dividido H2 al cuadrado menos H1 al cuadrado. Por eso es la suficiente permeabilidad para este caso. ¿Sí? Una pregunta, esa línea azul que vemos ahí, ¿qué simboliza? Ya, esa es la superficie libre. Inicialmente, antes que hagamos ningún agujero, el nivel estaba aquí, así, horizontal. ¿Entiendes? Entonces, bueno, he hecho un agujero y le metí una bomba, lógicamente el nivel va a bajar. Esto se llama justamente cono de abatimiento del nivel freático. Y justamente esto es lo que bien que me ha preguntado, esto es lo que se aprovecha justamente para hacer obras. Supongamos, en este esquema se ve mejor. Fíjense aquí. Supongamos que yo tenga que hacer aquí un tanque, digamos. Supongamos que acá el nivel de agua esté a 1 metro, por así decirlo. Coloco una bomba y mi nivel va a bajar en forma simétrica, es como un trompo. Este lado va a bajar igual a este lado. ¿Muy bien? Entonces, bueno, tengo que hacer una obra. Entonces, bueno, voy a colocar bombas acá auxiliares para que toda esta superficie esté libre, sin agua. Entonces voy a bombear y este nivel me va a bajar. Al bajar, entonces me da lugar a que trabaje aquí. Puedo trabajar, pero permanentemente bombeando agua. Una vez que deje de bombear, todas las bombas se paran, el nivel otra vez va a pasar aquí, a hacer este nivel. Inclusive va a subir un poquito más todavía. El nivel va a subir de repente hasta por acá. Que se llama nivel estático. Y el dinámico es cuando baja este nivel de bombeo. Es el nivel dinámico. Un pozo tenemos un nivel estático, hasta si hago la excavación, el nivel, lo que estaba aquí, digamos, de altura, va a subir un poco más. Eso ya es nivel estático. Meto una bomba y empieza a bombear a bajar. Eso es el nivel dinámico. Entonces, por eso, cuando bombeo durante 24 horas no va a bajar más, es constante, entonces voy a tener este cono de abatimiento. Aprovechando esto justamente, hacemos abatimiento de los niveles freáticos y hacemos obras. Se nos produce, si yo pongo otra bomba por acá, posiblemente esto va a bajar un poco más y me va a bajar más este cono. Y por tanto yo puedo aprovechar trabajar aquí. En ese caso, siempre necesitamos una bomba para sacar agua, el agua no sale solo. Y el otro caso, sí, en acuífero confinado.
Este tipo de acuíferos tenemos bastante en Santa Cruz. ¿Alguien conoce Aguaí? Sí, es el Donde ingenio está Quintón. la fábrica de azúcar, de azúcar. Ujú. ¿Conocen? Sí, sí, está San ya. Pedro también conocen. Chané Magallanes. Puesto Fernández. ¿Conocen o no conocen ese lugar? No, ingeniero. Pues, tienen que conocer pues su pueblo, oiga. No está lejos. Chané queda, por ejemplo, de Minero, conocen Minero, supongo, ¿no? Yendo por Montero, del pueblo de Mineros. A partir de Mineros para allá y hay insurgencia. Hay pozos de agua que salen sin necesidad de bomba. En Chané, después Puesto Fernández, también hay un pueblito grande. También los pozos salen, lógicamente no con el caudal necesario para la población, pero lógicamente si ustedes necesitan poca agua, el agua va a salir solo, sin necesidad de bomba. Solamente que le colocan la bomba para sacar más agua, con capacidad de abastecer a la población. Después, siguiendo esa ruta, ¿no es cierto? Está Chané, después está Aguaí, Aguaí es donde está el ingenio. Ahí casi todos los comunarios tienen su urgencia. Lógicamente, cuando hagamos el pozo hay que saber si hacemos mal, estamos fregados porque ya pierde las urgencias. Supongamos que estoy aprovechando, pues, su urgencia está aquí, pero ¿qué tal si yo tengo aquí arcilla? Más abajo tengo otro trato de arena, pero con menos acuífero que este, con menos cantidad de agua. Entonces, en vez de que el agua sea más cantidad de agua, resulta que esta agua de acá más bien está alimentando el agua de abajo. Entonces ahí pierde la urgencia, ya no sale el agua solo, sino necesitamos bomba para extraer el agua. Pero es importante saber perforar y saber los niveles para la perforación. Por ejemplo, en San Juan de Yapacaní también es urgente los pozos. Después en Okinawa también. Por ejemplo, en un trabajo que hicimos allá, bueno, hay un japonés que pide, dice, bueno, el nivel de agua, por ejemplo, en San Juan de Yapacaní está más o menos alrededor de unos 120 metros y ahí está la urgencia. Si usted pasa un poco más hondo, ya no hay urgencia, perdió, necesita bomba para sacar agua. Hicimos un pozo de agua, bueno, viene el hermano de Japón, porque estaba comprando tierra por ahí, y porque los japoneses prueban la calidad del agua haciendo un té. Tome el té y dice, no, esta agua no me gusta mucho, entonces quiero a mayor profundidad, con la a mayor profundidad va a necesitar bombas. Nosotros no garantizamos sacar agua, por ejemplo. No hay problema. Resulta que después se arrepintió porque resulta que su hermano tenía agua en cantidad y él necesitaba gastar energía eléctrica para sacar agua. El pozo, porque profundizamos el pozo a 160, creo, de profundidad. Y no había urgencia. ¿Por qué? Porque justamente, repito, ¿no? Aquí está el agua del acuífero principal, aquí tengo arcilla que me está confinando justamente este acuífero, y más abajo tengo acuífero, pero ya no tiene la misma potencia que este acuífero de acá, y por tanto el agua que tenía o sea que en vez de que me provea más agua, me está pidiendo agua, porque este es más pobre. Y por tanto la presión ya disminuye y ya no sube el agua para allá. Eso ocurre, por eso es bastante peligroso pasarse de los estratos, ¿no? Que uno cree que al haber a una cierta altura, abajo también si sigo perforando más profundo, a ver, digamos, la urgencia, ¿no? Solamente un cierto sector. Bien. Bueno, entonces eso sería en cuanto a la movilidad. Ahora, vamos a ver ahora los métodos indirectos. Los métodos indirectos, por ejemplo, tenemos es el método basado más que todo en la curva granulométrica.
Y también algunas formulitas empíricas toman en cuenta inclusive la temperatura. Uno de ellos, por ejemplo, es el método de Hazen. Dice que K es igual a C por D sub 10 al cuadrado, eso nos va a dar centímetros por segundo. Este D sub 10 es el diámetro de Hazen que se determina mediante una curva granulométrica. Cuando hacemos una curva, no sé si se acuerdan ustedes, hemos calculado el de 10, el de 30 y el de 60. De la misma forma se calcula aquí el de 10. Eso al cuadrado multiplicado por C. C es una constante que varía, ¿no es cierto?, aproximadamente entre 41 a 146 para arenas que tienen un valor de diámetro entre 0,1 y 3 milímetros. Entonces se acostumbra y se recomienda, más que todo, tomar un valor intermedio que es igual a 116. Este valor va a ser 116 por D sub 10 al cuadrado. Eso nos va a dar directamente en centímetros por segundo. Lógicamente, este D sub 10 tiene que estar expresado en centímetros, no en milímetros. Ahora, esa misma ecuación, ponemos ya tomando en cuenta la temperatura. C, 0,7 más 0,03 por T, que es temperatura de grados centígrados, por D sub 10 al cuadrado, centímetros por segundo. Muy bien. Temperatura en grados centígrados, tenemos este valor. Y C calculamos, perdón, el C es la misma tendencia de 116 en este caso por esta fórmula. La temperatura tenemos que medir en grados centígrados de temperatura. Eso nos va a dar K, la temperatura en la cual se está trabajando. No estamos haciendo corrección por temperatura aquí, sino en la temperatura con la cual se está trabajando. Y ahora, según Schletter, también tenemos esta fórmula, que es K igual a 771 por 10 al cuadrado sobre C. 0,7 más 0,03 por T, es de T grados centígrados de temperatura. Eso nos da centímetros por segundo. Resulta que para calcular C, tomamos en cuenta la porosidad del suelo. Para 26%, 38%, 46%. Esa es porosidad. Está expresada en decimales, pero podemos expresar en porcentaje. Entonces, para 26% C vale 83.34. Para 38% vale 24.1 y para 46% 12.8. Eso vale el valor de C. Entonces, ven, tampoco no es tan empírico, porque en realidad estamos tomando en cuenta para calcular este valor el material de la porosidad, tal como está el terreno en sitio. Y D sub 10 es la curva granulométrica del material existente. Le calculamos D sub 10. Después también Terzaghi, también tiene su fórmula, también para suelos granulares. Dice C1 por D10 al cuadrado por 0,7 más 0,32 por T. Este T grados centígrados. Eso también nos da en centímetros por segundo. C sub 1, que es este valor de aquí, es igual a C sub 0 por N, este N es porosidad, 0,13, dividido entre la raíz cúbica de 1 menos la porosidad. La porosidad está expresada en decimales. Todo esto al cuadrado. Entonces, el valor de C sub 0 se determina mediante esta tablita. Para arena de granos redondeados, C sub 0 vale 800. Arena de granos angulares vale 460. Para arenas finas se adopta menor a 400. Este valor de C sub 0, que es este de aquí. Y esta porosidad del terreno, tal como está en el sitio. Repito, este D sub 10 es también de la curva granulométrica del material que estamos estudiando. Eso nos da coeficiente de permeabilidad. Bueno, ahora vemos otra prueba que se llama prueba horizontal de capilaridad. Este es bien sencillo para que ustedes lo hagan. Pueden hacerlo en su casa. ¿En qué consiste este ensayo? Muy simple. Se tiene un frasco que sea transparente, puede ser vidrio o plástico, que es esto de aquí. Bueno, en ella se colocan las muestras, lógicamente secada al horno, si esto para suelo granular, no es para arcilla, es solo para suelos granulares. Secamos al horno y le ponemos el material granular seco aquí. Lógicamente, primeramente lo tapamos. Un tapón puede ser de goma, de corcho o cualquier material.
Pero sin embargo, este tapón tiene su orificio por donde se atraviesa un tubo, un pequeño tubito de eso de tomar jugo, por último. Pero este tubo tiene que salir hasta acá. Hasta aquí está el nivel de agua. Este es un recipiente con agua. Entonces, aquí está mal dibujado. Este tubito sale hasta por acá. ¿Qué objeto tiene que colocar este tubo? Justamente el agua va a entrar por aquí y el aire que está expulsando tiene que salir por acá. Para eso es este tubo. El tubo tiene que estar afuera. Está mal el dibujo. Y bueno, ¿cómo hacemos la prueba? Una vez colocada la muestra aquí, que se coloca una malla número 200 con un papel filtro, con efecto con un pedazo de algodón. Coloca aquí. Igualmente aquí, este es un pequeño tubo, el agua como está arriba, entonces el agua no va a llevar ningún sedimento. Bien, entonces, para hacer la prueba, como el material está seco, todo está controlado, aquí le colocamos una pequeña regla para leer cuántos centímetros ha recorrido en tiempo de 1 minuto. En eso consiste el ensayo. Medir este X para el tiempo de 1 minuto. Entonces lo sumergimos al agua, inmediatamente el agua va a entrar por acá y va a recorrer así. Entonces todo el aire que estaba aquí, el agua lo ocupa y bota por acá. Medimos justo en un tiempo de 1 minuto en la distancia X. Bien, entonces hacemos X distancia de recorrido del agua en un tiempo de 1 minuto. Es una constante relacionada con el coeficiente de permeabilidad. Entonces decimos m al cuadrado z por k. Bueno, aquí esta ecuación se mezcló. Aquí está k, es donde estamos descubriendo esto, ¿no? M al cuadrado sobre z, pero está multiplicado por 1 por 10 a la menos 4. Eso simplemente para que nos den en centímetros por segundo. La fórmula viene a ser k, m al cuadrado sobre z por 10 a la menos 4. Bien. Con eso calculamos el coeficiente de permeabilidad, pero también este dibujo podemos ver en la escala que nos va a dar así, tiempo por 1 minuto, y m va a ser este. M que viene a ser x al cuadrado. La distancia al cuadrado, que es este de aquí. Entonces, como ven, el ensayo es bastante sencillo. Entonces, aquí para determinar este valor z, este z, hacemos lo siguiente. Z puede variar entre 10 y 50. Para arenas medio limosas secados al horno, Z vale aproximadamente igual a 20. Es como estamos diciendo, que es arena, entonces si es arena muy fina, entonces Z bajaremos un poquito de 20. Estos son valores aproximados, por supuesto, no son valores muy serios. En ningún ensayo de permeabilidad le va a dar exactamente el valor. Son aproximados. Entonces, con eso determinamos el coeficiente de permeabilidad. Muy bien. Ahora, tenemos en terrenos estratificados. Esto hemos visto ya en laboratorio. Nosotros, la prueba de permeabilidad del sitio también hemos visto, ¿no es cierto?, para flujo confinado y flujo no confinado. Ahora, ¿qué hacemos para poder determinar la permeabilidad en suelos estratificados? ¿Qué es estratificado? Quiere decir que el suelo está conformado por estratos, ¿no es cierto?, uno sobre otro. Para ese caso, utilizamos estas fórmulas. Entonces, determinamos el coeficiente de permeabilidad, ¿no es cierto?, estimamos para este es estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato N. H1, caso 1, velocidad 1. H2, caso 2, B2. H3, caso 3, B3. Y esta es la caliente hidráulica. Entonces tenemos flujo horizontal y flujo vertical. Entonces, tomando en cuenta estos valores que hacemos, la ecuación va a ser esta. K sub B igual a la sumatoria de H sub I, esto no es H1, H sub I, la cantidad de estratos que sea. Dividido entre H1 sobre K sub 1. Esto aquí un error, por favor, corrigen, esto es 1. Más H2 por K sub 2. H3 por K sub 3. Más sucesivamente, ¿no?, hasta N. Entonces ya en forma general vemos que la permeabilidad en sentido vertical va a ser igual a la sumatoria de H sub I sobre la sumatoria de H sub I por K sub I. Y la horizontal va a ser
la sumatoria de K sub I por H sub I sobre la sumatoria de H sub I. Eso es la horizontal. Ahora, me olvidé colocar aquí una ecuación, anótenla por favor. El promedio del coeficiente de permeabilidad K sub T, anótenlo por favor, el promedio del coeficiente de permeabilidad K sub T es igual a la raíz cuadrada de K sub B por K sub H. Entonces, si tienen ustedes un estratificado, ustedes van a determinar el coeficiente de permeabilidad horizontal y vertical, y de eso sacan su raíz cuadrada, es el valor que van a adoptar. Coeficiente de permeabilidad promedio. ¿Está claro? Bueno, resulta que ahora, como dijimos hace rato, ¿no es cierto? Podemos probar igualando estas dos ecuaciones, la 142 y 143. Igualamos estas ecuaciones, vamos a llegar a la conclusión, ¿no?, de que K sub H es mayor que K sub B. ¿Qué significa eso? De que el escurrimiento o la permeabilidad en sentido horizontal es mayor que el sentido vertical. Como dijimos anteriormente, ¿por qué? Porque justamente la misma formación geológica, todas las partículas siempre casi están echadas, ¿no?, por gravedad, por lo que se precipitan, siempre están en el lado más plano, nunca van a estar vertical. Entonces el flujo es mayor en sentido horizontal. Finalmente, Ingeniero, sí, disculpe, la fórmula que nos dijo de coeficiente de permeabilidad era la raíz cuadrada de K sub B más K sub H. sí, es. Ah, ya, nada de elevar al cuadrado, nada, ¿no? No, nada. Me olvidé que de repente tengo aquí una ecuación de hombre. No sé cómo se me fue la formulita, ¿sabes? Lo tengo. No lo tengo. Es eso, raíz cuadrada de K sub H por K sub B. Eso es. Raíz cuadrada de eso. Ya. Muy bien, ahora vamos a calcular el coeficiente, después vamos a hacer la problema, ¿ya? El coeficiente de percolación. ¿Qué es el coeficiente de percolación? Es la real medida de escurrimiento a través de los vacíos de un suelo cuando la gradiente hidráulica es igual a 1. Y se va a medir el área de poros del suelo mediante una sección transversal del mismo, y mediante la ecuación de Darcy se puede calcular el coeficiente de percolación K sub P de la siguiente forma. Entonces, estamos tomando en cuenta como si la gradiente hidráulica igual fuera 1, en ese caso, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Coeficiente de percolación es la real medida de escurrimiento a través de los vacíos de un suelo. Entonces, la percolación viene a ser, haciendo la demostración de Darcy, vamos a llegar a la conclusión de que K sub P, coeficiente de percolación, es igual al coeficiente de permeabilidad dividido entre la porosidad. Eso. Entonces, esta es la ecuación de la percolación, la 147. Estamos partiendo justamente de la ecuación, digamos, de la permeabilidad, y haciendo una demostración de fórmulas, ¿no? Pero la fórmula que vamos a emplear es esta. Ahora, también podemos calcular en función de n, si quieren. N es igual a ¿qué? A E sobre 1 más E. ¿También? Entonces, percolación es este valor. Podemos medir algunos valores típicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, este es de acuerdo al criterio de Bowles, y este es de acuerdo al criterio de Crespo-Villalas. Son parecidas. Por ejemplo, hasta aquí tenemos grava limpia, arena muy, muy gruesa, entonces estamos teniendo, ¿no es cierto? Hasta aquí, hasta el 10 a la 0, tenemos grava bien graduada, grava mal graduada, arena bien graduada y arena mal graduada. Y aquí tenemos mezcla de grava limpia y arena, arenas limpias gruesas a medias, arena gruesa, hasta aquí hasta la -3. Y de la -3 para allá son suelos finos, fíjese, arenas gruesas a medias y mezclas de limo y arenas finas, hasta la -9. Ahora, a partir, digamos, de este valor, SW, SM, SP, SC, hasta este valor aproximadamente, hasta por
1 por 10 a la menos 4 aproximadamente. De ahí para allá ya son arcillas, limosas, arenas finas. Limos arcillosos, arcillas, polvo de roca, etcétera, vienen hasta acá. Entonces, el valor mínimo que nos da esta tabla está hasta la 10 a la menos 9. ¿No? Se refiere al ensayo de permeabilidad a carga constante hasta acá. Ensayo de carga variable se ha hecho aquí para el suelo fino. Entonces, todo hasta acá puede determinar por el termómetro de carga constante. Aquí, ensayo de carga variable. Bueno, analicemos esto más. Aquí tenemos igualmente gravas limpias, 1 por de 10 a la menos 2 a 1. Arena limpia y mezcla de arena grava limpias, 1 a la menos 3, sucesivamente. Suelos impermeables como las arcillas homogéneas bajo la zona de meteorización, de 1 por 10 a la menos 7 a 1 por 10 a la menos 9. Arcillas. Suelos impermeables que han sufrido alteración por la vegetación y meteorización, viene hasta la menos 2 a la menos 7. Entonces, en todo caso, cuando se determina en coeficiente de permeabilidad, muchas veces, por ejemplo, uno hace una serie de permeabilidad y resulta que en un mes no satura el suelo. Si no hay saturación, ahí no hay escurrimiento, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, no va a seguir esperando. Entonces, ¿qué se hace? Se toma el mínimo valor. Por ejemplo, nosotros, bueno, ahora no estamos haciendo, pero antes sí. Hicimos las pruebas, por ejemplo, de la permeabilidad para el botadero de basura. Arcilla, compacto, con una cierta densidad, y se hacía la prueba. Lógicamente no saturaba durante los 20, 25 días de saturación, no saturaba. Entonces, ¿qué se toma? El valor mínimo de la permeabilidad, que en este caso es 10 a la menos 9, que es este valor. Igualmente aquí, a la menos 9. Nunca vamos a decir que el estrato es totalmente al 100% impermeable, jamás. Se toma como esta gente que está, estos investigadores, no por nada ponen al mínimo, se puede decir a criterio, ¿no? Que están poniendo aquí a la menos 9. Entonces, adoptamos como mínimo a la menos 9. Me olvidaba esto. Ahora, este último, aguántenme un minuto. Como les decía, ¿no es cierto? Este se forma un cono de abatimiento. Pero podemos calcular hasta dónde da esta influencia de este radio, de este cono de abatimiento. Eso se calcula mediante el criterio de Sichart. Sichart, que dice radio de influencia es igual a 3000 por H menos impermeable. No estamos observando hasta dónde está el estrato impermeable. HC, altura de nivel dinámico en el pozo principal. ¿Qué es esto? Entonces yo pongo este pozo principal, la bomba aquí, digamos, esa es la altura principal, hasta dónde bajó, ¿no? el nivel con bombeo. Eso se llama altura de nivel dinámico. Con eso determino este coeficiente de permeabilidad que estamos estimando para cada estrato. Con eso puedo calcular el radio de influencia, hasta dónde me voy a influenciar. Supongamos yo acá voy a hacer un pozo. Pongamos agua para vender. Y otro vecino por ahí agarra cerquita de mi pozo, hace otro pocito por ahí que va a sacar agua también. Entonces, eso me va a afectar. Entonces, se tiene que calcular este radio de influencia de tal modo que no, dependiendo del caso, si queremos que el nivel baje, muy bien, pues mejor todavía, ¿no es cierto? Que haya superposición de radio de influencia. Entonces, yo puedo bajar mi nivel hasta más bajo, con otro pozo, lo que hacemos para batir el nivel freático. Pero ¿qué pasa si yo tengo que sacar agua para vender? Necesito más cantidad de agua con menos energía. Entonces, si un vecino se metió ahí, entonces, bueno, resulta que no me conviene hacer pues muy cercano porque me está influyendo al extraer el agua. Entonces, por eso se calcula el radio de influencia. Hasta dónde me puede influenciar el pozo que es existente o yo de repente voy a interferir al otro pozo cercano. Eso se determina este radio de influencia según Sichart. Hacer por alto. Entonces eso se puede calcular. Lógicamente variará con unos cuantos metros, tampoco están exactos. Con valores aproximados. Bueno, con eso terminamos este capítulo, jóvenes.
La próxima clase entramos al último capítulo, terminamos eso y vamos a empezar con ejercicios. Vamos a resolver el problema y vayan haciendo su formulario. ¿Alguna pregunta? Ok, ingeniero. ¿Listo? Si tienen preguntas, pueden preguntar. Ingeniero, ¿se escucha, no? Bien. Entonces, hasta luego. Ingeniero. ¿Sí? Hasta luego, ingeniero. Hasta el miércoles, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero, ¿Sí? una preguntita. ¿Ya vimos lo que es el ensayo del cono? En el sello del cono. Mm, No, me está hablando del cono de arena, ¿no? Para Sí. densidades, ¿no? En este último capítulo vamos a ver eso. Ah, ya, listo. Sí. Eso era nomás, ingeniero. No, el último capítulo. Más bien no falten porque es un capítulo importante eso de compactación. Está bien, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Ahora de aquí.